Hola queridos amigos, aquí estoy yo nuevamente tratando de traerles una palabra de vida de parte del Señor, esperando que podamos meditar en su palabra, ¿verdad? El tema que traigo este día son celos conforme la voluntad de Dios, ¿verdad? Es un tema que va basado casi de lo que vimos la vez pasada. Perdón que se me atravesó aquí un mensaje. Entonces, quiero yo que meditemos esto, y esto es para todos, esto va para todos dependiendo de la religión que tú seas, si tú seas católico o cristiano. Esto va para todos y quiero que por favor meditemos. Y ustedes van a decir, ¿y por qué tanto habla ella de celos o de contiendas o de amor? Porque el Señor, ¿verdad? Eso es lo que estamos viendo en estos tiempos, que vemos tantas muertes y todo por tal vez celos, estamos celando algo que no es conforme a la voluntad del Señor, ¿verdad? Entonces, yo quiero hablarles esta tarde, espero que pongan mucha atención y para que así podamos aprender, ¿verdad? Vamos a empezar leyendo aquí en Juan 2:13 y aquí habla de Jesús, ¿verdad? Cuando Jesús llegó al templo, aquí le voy a leer la purificación del templo. Dice, estaba cerca la Pascua de los judíos, dice, y subió Jesús a Jerusalén, dice, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, a los cambistas ahí sentados, dice, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado, dice. Entonces se acordaron sus discípulos de lo que estaba escrito, el celo de tu casa me consume. Y ustedes dirán, sí se puede tener celos, sí, es en este caso, como por ejemplo de Jesús, ¿verdad? Vemos que él tuvo celo, pero porque ya su casa ya se había vuelto un mercado y ya no respetaban, ¿verdad? Entonces, es un celo, ¿verdad? Pero él, ¿verdad? Como dice en su palabra, ¿verdad? Que el Señor cuando nos toma por hijos también nos corrige, ¿verdad? Entonces, tal vez, los que estaban vendiendo y vieron que el Señor les tiró todo, tal vez no, ellos se enojaron, tal vez, ¿verdad? Pero, es el Señor, a veces su palabra es así, dice su palabra, ¿verdad? Que su palabra es como un martillo que golpea la piedra, ¿verdad? Entonces, es dura, ¿verdad? Porque nosotros, no queremos entender, ¿verdad? Entonces el Señor tiene que actuar de esta manera y entonces y así, ¿verdad? Empezó la persecución y por eso mataron a Cristo, ¿verdad? Por unos celos que tal vez está tratando de cumplir la ley, no creyeron en Cristo y por esos celos amargos, ¿verdad? Que no son conforme a la voluntad del Señor, ¿verdad? Entonces, y así siguieron, con los discípulos que el Señor dejó, ¿verdad? Cuando el Señor se fue, todos los discípulos que no estaban hablando del Señor, ¿verdad? Empezaron también los fariseos y con celos, ¿verdad? Y aquí vamos a leer otro ejemplo que dice, Pedro y Juan son perseguidos, ¿verdad? Y dice, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos, dice, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública, dice. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id puestos en pie en el templo, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida, ¿verdad? Entonces, cuando es algo del Señor, ¿verdad? Trátenlo de hacer lo que traten de hacer, no lo pueden parar porque es la obra del Señor y no vaya a ser que nos vayamos a ver peleando con el mismo Dios, ¿verdad? Entonces, no es esa la voluntad del Señor, ¿verdad? Y vamos a seguir leyendo aquí, que dice, vamos a buscar aquí en Santiago, en Santiago 3 del 14 al 18 dice, pero si tenéis celos amargos, contención en vuestro corazón,
no os jactéis ni mintáis contra la verdad, dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, dice, animal, diabólica, dice, ¿verdad? Y nosotros a veces decimos que somos hijos de Dios y nos atacamos entre religión y verdad, eso no es la voluntad del Señor, ¿verdad? Decimos que somos hijos de Dios, que servimos al mismo Dios, católicos, cristianos, ¿verdad? Y no nos queremos, ¿verdad? Entonces, ahí nos pasamos ofendiendo y que yo si hago esto, como dije la vez pasada, ¿verdad? Entonces, pero esa no es la voluntad del Señor, ¿verdad? El Señor nos ha mandado de que lo amemos a Él sobre todo y que nos amemos los unos a los otros, ¿verdad? Porque como dice aquí, verás, si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mentáis contra la verdad. No tenemos que mentir, que decir que somos hijos de Dios cuando estamos haciendo otra cosa, ¿verdad? Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, dice, sino terrenal, animal, diabólica, dice. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa, dice. Pero la sabiduría que es de lo alto, dice, es primeramente pura, después pacífica, dice, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz, ¿verdad? Entonces el Señor tanto que nos habla de amor, ¿verdad? En su palabra y no sé, nos insta, ¿verdad? Que dicen misericordia quiero, dice, y no sacrificios. Entonces tenemos que aprender, ¿verdad? A practicar, ¿verdad? El amor y la misericordia con todos nuestro prójimo y no seguirnos atacando, ¿verdad? Si decimos que somos hijos de Dios, pues demostrémoslo con obras, ¿verdad? Porque dice, ¿verdad? La palabra del Señor que si tenemos la fe, pero si no tenemos obras, tal religión es muerta, dice, ¿verdad? Entonces tenemos que demostrarlo con obras, lo que decimos que somos, ¿verdad? Y dice aquí, ¿verdad? Así también la fe, aquí dice, si no tiene obras es muerta en sí, dice, pero si alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe y sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces, dice, también los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, dice, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar, dice. ¿No ves que la fe actúa juntamente con las obras? Y que la fe se perfecciona por las obras, dice, ¿verdad? Así que es tan importante esta palabra, ¿verdad? Del Señor, ¿verdad? De que nos amemos unos a otros sin estarnos, ¿verdad? Criticando, estarnos, juzgando, ¿verdad? Porque así pasa a veces entre los mismos hermanos, ¿verdad? Pasa de que vemos que uno tal vez está resaltando algo y ahí vamos a juzgarlo. No, que yo no escucho a ¿verdad? Que no, que él no está conforme a la voluntad del Señor y así, ¿verdad? Y nos destruimos unos con otros y eso no es lo que el Señor manda, ¿verdad? Y dice aquí, miren, dice aquí en Romanos 14:4, dice, ¿tú quién eres? Dice que juzgas al criado ajeno, dice, ¿verdad? Porque todos somos criados del Señor, ¿verdad? Él es nuestro. Y nosotros nos juzgamos nosotros mismos y estamos tomando la ley por nuestra mano, ¿verdad? Dice aquí, sigue diciendo, para su propio Señor está en pie, dice, o cae, dice, pero estará firme porque poderoso el Señor para hacerle estar firme, dice. Entonces nosotros, ¿verdad? Ahí seguimos, ¿verdad? Juzgándonos y ¿verdad? Que esa no es la voluntad del Señor, ¿verdad? Así que tratemos, ¿verdad? Y aquí dice otro, miremos más adelante en el mismo 14:22, dice, tienes tu fe, dice, tenla para contigo delante de Dios, dice, miren, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, dice, porque a veces nos condenamos nosotros mismos por estar juzgando a otro, ¿verdad? Porque decimos yo sí estoy en la verdad, como ya lo he dicho, ya estoy en la verdad y él no, ¿verdad? Entonces ahí verdad que también y ese día eso solo le toca al Señor, ¿verdad? Juzgarnos en aquel día, dice, ¿verdad? Que vamos a tener sorpresas porque muchos tal vez que pensamos que ese no es nada o algo, ¿verdad? En ese día tal vez vamos a ver al que menos pensamos allá, ¿verdad?
¿verdad? Entonces, ¿quién somos nosotros para estarnos juzgando, ¿verdad? Y en aquel tiempo, cuando persiguieron aquí a la iglesia, habla de matar, los mataron, y entonces imagínense diciendo que eran los sacerdotes y matando, ¿verdad? Matando a los hijos de Dios, a los que el Señor dejó aquí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a decir que somos una cosa y actuamos así, ¿verdad? Con matar, que eso el Señor nos ha prohibido, ¿verdad? Que no matemos y eso, ¿verdad? Pero nuestras obras hablan más, ¿verdad? Entonces, no podemos, hacer así, ¿verdad? Entonces, aquí les quiero hablar también, aquí está en Hechos, cuando Saulo empieza a perseguir a la iglesia, ¿verdad? Lo mismo, cuando empezaron los creyentes, nuevos creyentes, ¿verdad? Y los discípulos que el Señor dejó, se levantaron todos estos, ¿verdad? Fariseos y empezaron a seguir a la iglesia, ¿verdad? Entonces, aquí les voy a leer este ejemplo, es muy, muy, muy conmovedor porque habla de que, les voy a leer. Y Saulo dice, consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia, dice, que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, dice, y de Samaria, salvo los apóstoles, dice. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Dice, ya habían matado a Esteban, entonces ahorita estaban persiguiendo, Saulo estaba persiguiendo a los demás que se habían ido a esconder, ¿verdad? Y Saulo asolaba la iglesia. Dice, Saulo es Pablo, ¿no? El que entrando en casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres, dice, y los entregaba en la cárcel, dice. Entonces aquí está lo de cuando el Señor le habla a Saulo, a Pablo, ¿verdad? Entonces el Señor le dice, asolaba la iglesia, permítanme. Ay. Aquí dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas. Dice que él pidió cartas para que él tenga la autoridad de poder matarlos, ¿no? Para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase alguno de los hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas oyendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, dice, repentinamente le rodeó un resplandor, dice, de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que decía, dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Verdad? Se le apareció el mismo Cristo, ¿verdad? Y porque él, ¿verdad? Estaba actuando mal, estaba persiguiendo a la misma iglesia de Cristo, ¿verdad? Entonces a veces nos cegamos con otra vez con nuestra religión, y creemos que estamos en lo correcto y estamos siendo usados por el enemigo para destrucción de nosotros mismos, ¿verdad? Y no es la voluntad del Señor, ¿verdad? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Dijo, ¿verdad? Y él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, dice. Dura cosa te es dar goces contra el aguijón, dice. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dice. Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, que se te dirá lo que debes de hacer, dice. Y aquí dice que aquí sigue una gran historia, pero no quiero yo que se me vayan a aburrir, y entonces solo se lo voy a seguir un poquito para que no. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, dice, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie, dice. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía nada, dice. Así que llevándolo por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió, dicen. Y entonces dice que él se fue, entonces ahí le lo mandó, que iba a llegar un discípulo del Señor, ¿no? Le dijo que él iba a estar ahí y que le quedó ciego, ¿no? Y que él iba a devolver la vista, ¿no? Entonces es una larga historia, pero a lo que yo quiero llegar es esto mismo, ¿verdad? Que el Señor nos dice, ¿verdad? Que no voy a hacer que por nuestros celos, por nuestras malas, que nos hallemos, ¿verdad? Persiguiendo a nosotros mismos como hijos de Dios, ¿verdad? Entonces,
que no, ¿verdad? Estudiemos, es que estudiemos la palabra, y no perezcamos, ¿verdad? Como dice la Biblia, ¿verdad? Por falta de conocimiento, sino que busquemos cada día del Señor para que no caigamos en esto, ¿verdad? De estarnos atacando los unos a los otros y si decimos que somos hijos de Dios, ¿verdad? Demostrémoslo con hechos, ¿verdad? Demostrémoslo con hechos y dejemos de tanta murmuración, de tanta envidia, tanto celo, ¿verdad? Que sabemos que, como dice ahí, ¿verdad? Que si son contra la voluntad del Señor, son celos diabólicos, ¿verdad? Entonces, y que nos amemos, ¿verdad? Como dice a veces ahí, dice en 2 Timoteo 3:16-17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, ¿verdad? Y a veces nos enojamos, tal vez aunque nos digan la palabra del Señor, nos enojamos y pensamos que la estamos tirando a alguien, ¿verdad? Entonces no, la palabra del Señor no es eso, ¿verdad? Sino que la palabra en sí es fuerte, ¿verdad? Para que podamos entender, ¿verdad? Pero tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Quiero leerles otro aquí que dice en Mateo 13:14, de esta manera, dice, se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oídos me oiréis y no entenderéis, dice, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, dice el Señor, y con los oídos oyen pesadamente, dice, y se han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, dice, y con el corazón entiendan y se conviertan, dice, y yo los sane, ¿verdad? Dice el Señor. Entonces, no, a veces nos hablan, ¿verdad? La palabra del Señor y nos hacemos oídos sordos y no queremos escuchar, ¿verdad? Entonces dice el Señor ahí, dice, ¿verdad? Y con el corazón entiendan y se conviertan, dice, y yo los sane, ¿verdad? Nos hacemos los sordos y nos ponemos mejor a criticar y no, ¿verdad? Esa no es la voluntad del Señor, ¿verdad? O vemos estos ataques que han habido también ahorita, ¿verdad? Tal vez estos cegados por celos, ¿verdad? Y que creyendo que están en la verdad, matando a los que supuestamente somos pecadores y que en verdad, y no sabemos de que eso va contra la voluntad del Señor, ¿verdad? Porque el Señor no quiere la muerte del impío, dice el Señor, ¿verdad? Sino que de todo volvamos al arrepentimiento y busquemos del Señor, ¿verdad? Pero así no es la voluntad del Señor, que nos matemos y que nos hagamos daño, ¿verdad? Por eso ese día, cuando Jesús reprendió a todos los fariseos y que les dijo hipócritas y que y que el otro, ¿verdad? El Señor al final llora allí, dice, y de aquí le voy a leer, y dice, lamento de Jesús sobre Jerusalén, dice en el Mateo 23:37, dice, Jesús dijo, Jerusalén, Jerusalén, dice, que matas a los profetas, dice, y apedreas a los que te son enviados, dice la palabra, ¿verdad? ¿Cuántas veces, dice el Señor, quise juntar a tus hijos, dice, como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, si no quisiste, dice, he aquí, dice, vuestra casa os es dejada desierta, dice, por eso vemos que tanto Israel se ha esparcido, ¿verdad? Y tantas guerras por lo mismo, ¿verdad? Porque hemos dejado al Señor, ¿verdad? Entonces dice, es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis, dice, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor, ¿verdad? Es tan conmovedor que el Señor, ¿verdad? Mismo dice, ¿verdad? Lloró, dice que lloró a esa vez y tal vez el Señor, ¿verdad? Dice, como dice, ¿verdad? Queremos juntar como la gallina, dice, junta sus polluelos debajo de sus alas, dice, ¿verdad? Y nosotros no queremos, ¿verdad? No queremos escuchar al Señor, no queremos seguirle, ¿verdad? Y es ahí donde el Señor nos tira, ¿verdad? Al desierto y y pasamos tanta persecución porque no queremos buscar al Señor, no queremos lo bueno, ¿verdad? Y así dice el Señor, ¿verdad? Os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor, ¿verdad? Así que hermanos, amigos, tratemos de
de valorarnos todos, ¿verdad? Y que sin estar ahí juzgándonos y murmurando, y ¿verdad? Y si nos unimos todos en amor, ¿verdad? Podemos hacer la diferencia en este mundo, ¿verdad? Sin estarnos, como dicen por ahí, ¿verdad? La unión hace la fuerza, ¿verdad? Y entre nosotros nos unimos a hacer lo correcto y a buscar de Dios y hacer su voluntad, ¿verdad? Veremos un mundo mejor y veremos el Señor, ¿verdad? En nuestras vidas, ¿verdad? Así que mis hermanos, tratemos, ¿verdad? De buscar más del Señor y sin estar, ¿verdad? Celándonos y en tanta cosa, ¿verdad? Que no nos llevan a nada, que más nos perjudican y como ya lo dije, ¿verdad? Y como dice en su palabra, aprender lo que significa misericordia quiero, dice, y no sacrificio, ¿verdad? Si decimos que somos hijos de Dios, pues demostrémoslo con nuestros hechos, ¿verdad? Y si usted dice, ay, como lo he dicho siempre, ¿verdad? Ay, yo no lo escucho a él y mejor unámonos, ¿verdad? Unámonos en amor los unos por los otros, ¿verdad? Que eso es el Señor, eso es lo que el Señor nos manda, ¿verdad? Porque, como dice, como ya leí ahí, ¿verdad? Que nuestra fe sin obras de nada no nos vale, ¿verdad? Entonces, que el Señor me los bendiga a todos. Gracias por escucharme y aquí tratando, ¿verdad? Esto no es fácil, no es nada fácil, porque yo sé que muchos me escuchan y me miran, aunque sea por curiosidad, ¿verdad? Pero gracias, espero bendecirles su vida, espero que podamos aprender de su palabra cada día, ¿verdad? Y que sigamos adelante siempre tratando de ser cada día mejores. Y quiero decirles que la otra semana tal vez no pueda transmitir un mensaje, espero me extrañen, no voy a poder, voy a realizar un viaje, pero voy a hacer lo posible donde yo esté para poder tratar de transmitir, ¿ok? Que el Señor me los bendiga a todos donde quiera que se encuentren, abrazos, que la paz de Dios siempre nos acompañe a todos, bendiciones.